Muy amados y bendecidos del Señor, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Damos gloria al Señor y nos reunimos y nos encontramos una vez más para poder compartir el mensaje del Evangelio, la poderosa palabra de Dios que nos anima, que nos insta, que nos aupa a seguir adelante. Y damos gloria a Dios porque ese trabajo extraordinario que tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo en su ministerio reciente, porque este tiempo es el tiempo del Espíritu Santo. Recuerden, Jesús se fue al cielo, dijo: les dejo mi espíritu, Él los va a guiar a la verdad, Él les va a revelar todas las cosas, Él les va a enseñar, Él va a interceder por ustedes, Él va a interpretar su oración. Entonces este es el ministerio presente del Espíritu Santo, y qué bendición que podamos estar delante de la presencia del Señor, y qué bendición que podamos dejarnos guiar por su Espíritu y que su Espíritu nos revele, porque Jesús dijo que Él les revelará todas las cosas, que Él les dirá lo que escuche decir de mí. Y aquí en la bendita palabra de Dios tenemos el consejo del Señor, y el Espíritu Santo es quien nos lo revela. Entonces damos gloria a Dios por esta oportunidad y seguimos con nuestra serie de señales. Y se acercan unas señales extraordinarias. En el momento puede parecer que las señales todas son como restrictivas, como prohibitivas, pero siempre tienen una razón de ser, y la de hoy no es la excepción. Nos va a enseñar mucho, nos va a traer mucha luz, y yo confío que vamos a ser animados y que vamos a encontrar como ese clic que necesitamos encontrar muchas veces en nuestras vidas, de la razón de ser de las cosas, y vamos a entender un poco más a Dios. Así que seguimos con nuestra serie de señales, y el videito de hoy lo he titulado: en zona de derrumbe no te derrumbes. En zona de derrumbe no te derrumbes. Y para eso quiero poner un poquito de contexto, un poquito de piso para que usted me entienda, porque es que desde el principio se ha tenido un entendimiento errado de parte de Dios. De hecho, la razón por la que la mujer, por la que Eva cede a la tentación de hablar con el diablo y entabla una conversación con él y finalmente es engañada, es con el argumento que le trae Satanás de que Dios está tratando de ocultarle algo. Esa es la razón por la que Eva falló, pecó y desobedeció. Con que Dios os ha dicho, dijo Satanás, que no comáis de todo árbol del huerto, y estaba por medio de mentiras tratando de minar la mente, tratando de engañar la mente de Eva, y finalmente la sacó de la voluntad perfecta de Dios, y aquí estamos hasta el sol de hoy pagando consecuencias de esa desobediencia. Pero el punto es que desde siempre se ha tenido un desconocimiento de parte de Dios. Y en tiempos de Jesús no fue la excepción. Recuerda que Jesús tiene un enfrentamiento con los religiosos, y en su enfrentamiento en alguna ocasión les dice: ustedes se equivocan ignorando las escrituras y el gran poder de Dios, porque los religiosos no conocían el poder de Dios, no conocían la naturaleza de Dios y no conocían el actuar de Dios. Pues ese fue el problema principal que tuvo el pueblo de Israel, de quien hemos hablado en muchas ocasiones, porque ellos no entendieron el poder de Dios, no entendieron el actuar de Dios. Y yo confío que en este videito vamos a entender algo más de la naturaleza de Dios, y que tal vez no nos cuadre y no nos guste mucho, ¿no? Pero por ejemplo, cuando el Señor hace a Adán y Eva y los coloca en el huerto, por un lado hay un bando que cree que Dios hizo a Adán y Eva y los puso en el huerto para que vivieran e hicieran lo que se les diera la gana, no hicieran absolutamente nada, solo comer y dormir, no hacer absolutamente nada más. Los colocó en un huerto, los llenó con dones, los llenó con árboles frutales, mucho, con un paraíso impresionantemente grande, hermoso, bien hecho, porque todo lo que es bonito. Pero un bando cree que Dios lo hizo para que andaran por ahí: miren a ver en qué se distraen, miren a ver qué hacen, pasen, gocen, la pasen la bueno. Y eso no es cierto. Y está el otro bando, que son los del negrito del batey, y los colombianos me entenderán, los que no, busquen en Google, pero los que hablan de que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén para cargarlo con trabajos y para cargarlo con obligaciones, y el trabajo lo hizo Dios como castigo, y resulta que tampoco entienden la naturaleza de Dios, porque Dios sí hizo al hombre, pero lo hizo con un propósito. Dice que los colocó en el huerto del Edén para que lo labrara
adoraran y para que lo cuidaran. Entonces los hizo con un propósito. No era simplemente que estuvieran por ahí sin hacer nada. A Adán le trajo todos los animales y le dijo, colóqueles nombre. Yo no sé cuántos años, cientos de años le tomaría a Adán, pero dice la palabra y es clara que el nombre que tienen los animales hoy fue el que Adán en un principio les colocó. Eso es trabajo, pero imagínese, es un trabajo en la mejor empresa del mundo, es un trabajo con el mejor jefe del mundo. Entonces, entender a Dios, vamos a entender un poquito a Dios. Y, y la razón por la que nos equivocamos y tal vez caemos en ese error de los religiosos es porque no entendemos el actuar de Dios, no entendemos la naturaleza de Dios. Y para eso quiero que me acompañe en unos versos que usted tal vez no entiende mucho y nos va a hablar acerca y entramos en contexto para hablarles de esta señal de tránsito que como les digo, de dónde nació la serie de señales. Vaya al videito primero de la serie de señales y usted va a entender. Pero esta señal me habló y me dijo mucho y me trajo mucha revelación y me trajo paz y me trajo tranquilidad. Y luego cuando me puse a mirar en la palabra para estudiarla y para poder enseñarla a ustedes, y obvio enseñarme yo primeramente, pero para poder enseñar a otros, me encontré con cosas que tal vez de contexto y de principio no se entiendan mucho. Pero volvemos a lo mismo. Cuando nosotros entendemos que la naturaleza de Dios es una naturaleza de amor, de bondad, de compasión y de fidelidad, nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar y hacemos lo que Él diga. Por ejemplo, le pongo un ejemplo con nuestra bebé. En los primeros 2 años, todos los días sagradamente la bañábamos por la mañana y por la noche. Luego cuando cumplió 3 añitos, vamos a bañarla únicamente por la mañana. Luego que para el colegio, bueno, bañémosla un día intermedio. Y a lo último resultó que ya no quiere baño, que ya no le gusta el agua, que ya no le gusta la ducha, que es que esa agua es muy fría, que es que esa agua es muy caliente, que es que no sé qué, por aquí, por allá, y a poner problema. Pero mi esposa, que es tan amorosa, tan excelente madre, tan hermosa en todo el sentido de la palabra, entonces está tratando de explicarle y de enseñarle, es que tú necesitas bañarte seguido, es que tú necesitas por aseo, por tu cuerpo, por higiene, por todo. Mira las manitos, mira las piernitas como se te pega el mugre. A ti te gusta arrastrarte y correr y saltar y brincar y en el piso y hacer, bueno, te vas a ensuciar, por eso necesito bañarte seguido. Yo sé que no te gusta y que el frío y que la mañana, pero necesitas bañarte. Entonces mi bebé ya finalmente entendió, entonces ya se está acabando la pelea, no que lo hayamos alcanzado todo, pero ya se está acabando la pelea y ya finalmente entonces, Gabriel al baño, y ya sabe que va al baño, ya sabe que hay que bañarla, que tal vez no me guste, que tal vez voy a soltar 2 lágrimas, que tal vez voy a hacer berrinche, pero finalmente va a ir y finalmente se va a bañar y va a entender que la naturaleza de su mamá es una naturaleza de amor y que lo que ella hace, lo hace por completo y absoluto amor y por cuidado a ella. Así es Dios, esa es la naturaleza de Dios. Necesitamos ver que hay cosas que tal vez Él nos diga y nos pida que hagamos, pero y que pueden sonar a que nos está abandonando y que nos está dejando, pero no es así. Ahora sí, vamos a Jueces. Jueces capítulo 3, verso 2. Y mire este versículo, y como le digo, en principio puede no tener mucho sentido, pero todo el sentido de Dios está en él. Cuando se luchaba para conquistar la tierra prometida, el territorio de Canaán, muchos de los israelitas no habían nacido aún. Por eso Dios dejó a algunos cananeos para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Si yo quisiera terminar aquí este video en el minuto 8, y si el video se llama En zona de derrumbe no te derrumbes, y si usted acaba de entender lo que le acabo de decir acerca de la naturaleza de Dios, y si usted me acaba de entender de que todo lo que Dios hace es bueno y tiene un sentido, así no lo entendamos, usted va a entender este versículo. Y va a entender que es cierto, el Señor prometió a los israelitas, voy a darles la tierra prometida, voy a echar afuera el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, todo lo que termine en Eo, todos esos pueblos paganos, los voy a echar, les voy a quitar la tierra y se la voy a dar a ustedes. Y gloria a Dios por su promesa, y gloria a Dios por su palabra, que no miente, que no falla. Pero Él no contaba con la desobediencia en la primera generación, o tal vez sí contaba, pero en su haber y en su libre albedrío que le dio al hombre, los dejó seguir como ellos iban. Y recuerden que la primera generación
generación del pueblo murieron todos en el desierto. Así que los que están entrando a la tierra prometida son inexpertos, no saben pelear, no saben de batalla, no saben de guerra, no saben de hacer frente a enemigos, no saben de absolutamente nada. Entonces el Señor, en su sabiduría, en su inteligencia, dice que dejó a algunos de estos pueblos para que los israelitas, que nunca habían combatido, aprendieran a pelear, aprendieran a ser fuertes. Ahora, nuestro deseo como padres, ¿qué es? Es formar niños fuertes, es formar hijos fuertes que cuando se enfrenten a la vida sepan cómo hacerlos, que a la primera brisna y el primer viento no los mande a botes. Pues bueno, si nosotros como padres naturales, ese es nuestro deseo, crear hijos fuertes, no debiluchos, crear hijos con carácter, no cobardes, bueno, eso es lo que quiere Dios también. Y esa es su naturaleza y ese fue su plan y no fue un descuido de Dios. Ups, se me quedaron unos amorreos por ahí. Ay, que miren a ver cómo lo echan por fuera. No, no, no. El Señor está diciendo que es la razón por la que los dejó. Ahora mire lo que dice Deuteronomio 7:22. Deuteronomio 7:22. Poco a poco el Señor tu Dios desalojará a esas naciones de delante de ti. Está hablando con Israel. No podrás acabar con ellos enseguida para que no se aumenten contra ti el número de las fieras del campo. Ellos no tenían experiencia, así que al no tener experiencia peleando, al tener una tierra tan buena como la que el Señor les estaba dando y sin ningún tipo de experiencia en la batalla, ¿qué iba a pasar con ellos? Que cualquier enemigo, pequeño o grande, que se levantara los iba a aplastar en menos de nada. Entonces ellos necesitaban combatir, ellos necesitaban desarrollar fuerza, ellos necesitaban desarrollar músculo, ellos necesitaban empezar a practicar cómo iban a hacer, porque es un hecho, cuando ellos entraron a la tierra prometida, muchos enemigos, fieras del campo, es una forma figurada de llamarlos, pero muchos enemigos alrededor iban a sentir envidia de ellos, iban a querer hacerles frente e iban a querer apoderarse del regalo que el Señor les había dado a la tierra prometida. Entonces, ¿qué dice el Señor? Poco a poco van a ir cayendo. Poco a poco el pueblo se va a ir adiestrando para la batalla. Entonces, lo vuelvo a repetir. Como padres, nuestro deseo sano es ser, sacar y formar hijos fuertes, capaces de enfrentarse en la vida y que no mueran en las fauces del mundo, que no mueran en las fauces del diablo, que no mueran en las fauces de las circunstancias. Así que eso que para el pueblo de Israel podía parecer un descuido de Dios, podía parecer que el Señor no cumplió la totalidad de su promesa porque no echó a todos los enemigos, aquí nos quedan algunos, realmente el Señor se los dejó para que con ellos se entrenaran y para que con ellos empezaran a formarse, a ser soldados fuertes, valientes y a poder enfrentar las circunstancias que más adelante van a venir. Ahora traigámoslo al nuevo pacto. En Marcos 4, lo hemos leído hasta la saciedad, he enseñado varias veces de eso, de esa porción, pero me causa impresión y de nuevo volví a encontrarla y me parece muy buena. Y prácticamente el Señor le dice al pueblo, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Están en una travesía, etcétera, y mientras van pasando, Jesús va durmiendo, los discípulos van en la barca y dice que de la nada se levantó una tormenta. Una tormenta, recuerda, en zona de derrumbes no te derrumbes. Una tormenta, un derrumbe, lo que sea, algo que asusta mucho a los discípulos. Pues para ellos es una tormenta. Son vientos impetuosos que están entrando en la barca y que la barca está a punto de hundirse. Así que finalmente ellos van de forma desesperada, irrespetuosa, sin absolutamente una pizca de fe, amedrantados, asustados, en medio del derrumbe, en medio de la tormenta, y lo que hacen es gritarle al Señor, Señor, ponga de pie, Señor, nos vamos a hundir, ¿qué pasa? ¿Qué piensa de la vida? Y están, como siempre lo he dicho, como gallinitas botando plumas para todos lados, asustados, atemorizados, y el Señor se levanta. El Señor de las tormentas, el Señor al que el viento y el mar le obedecen, el Señor que hizo los cielos y la tierra, el Señor que es Dios en ese momento hecho hombre, nuestro futuro Señor, Salvador y Redentor. Se levanta, no tiene que hacer cuántos días de ayuno, cuántos días de oración, no tiene que agarrarse rápido del basti del barco, y Pedro, vamos muchachos, agárrense duro, no se suelten, vamos, esto algún día terminará. No, él se levanta y en un santiamén, enmudece, le dice al mar, cállate, y enmudece
ese. Ahora aquí está la explicación del porqué de la tormenta, de qué quería. No es que Dios trajo la tormenta, no es que Dios desató la tormenta, no es que Dios va a volver tu vida patas arriba, no es que Dios te va a maldecir con la maldita maldición, no es que Dios se va a poner a jugar contigo con el gato, con el ratón, no, pero las tormentas de la vida sí tienen una razón de ser. Los derrumbes en esta carretera de la vida en la que usted y yo vamos andando tienen una razón de ser, y Jesús nos la va a explicar. Marcos 4:40. Y Jesús les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Cómo es que no tienen fe aún? Otra versión dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y ese versículo me devolvió de nuevo a Jueces, capítulo 3, porque dije, yo acabo de leer Jueces, y el Señor está diciendo que hay una razón por la cual está dejando a esos, dice, para que aprendan a pelear, pero Dios es mucho más que eso. Dice Dios que está dejando unos filisteos para, como no conocen la guerra, para que aprendan a pelear, pero algo más debe haber de eso. Y entonces me encontré con Jueces, capítulo 3, verso 3. Quedaron pues 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, la gente de Sidón y los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebón Hamad. Dejó Dios a estos pueblos en la tierra, escúcheme, para probar a los israelitas y para ver si obedecían los mandamientos que el Señor le había dado a sus antepasados. Y si usted coge este verso donde dice el Señor para qué dejó estos pueblos, los dejó para probar a los israelitas para ver si obedecían los mandamientos del Señor. Y cuando usted ve Marcos 4:40, el Señor les dijo: ¿todavía no confían en mí? Jueces y Marcos está diciendo lo mismo con respecto a las tormentas de la vida. ¿Cuál es? Que son, que vienen y que hay una razón de ellas, no que Dios las envíe. Yo vuelvo a decir lo mismo, Dios no es un creador de tormentas. Yo jamás pondría a mis hijas en una situación incómoda y en una situación de peligro, pero sé que situaciones de peligro y situaciones complicadas van a venir. Entonces, la razón de ser de Jueces 3:3 y de Marcos 4:40 es una, para ver, dice Jueces, si ellos confían en el Señor, en sus mandamientos. Y Marcos 4:40, todavía no confían en mí, así que la razón de las tormentas es que usted aprenda a confiar en el Señor, aprenda a confiar en las promesas del Señor, aprenda a confiar en la palabra. Si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. Que usted tenga la convicción suficiente que usted ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, así el mundo se le esté cayendo a pedazos. Que usted confíe, esa es la razón de ser de las tormentas. En zona de derrumbes no te derrumbes, no te derrumbes, confía en el Señor, confía con absoluta confianza y certeza en el Señor. El Señor es poderoso para librarnos. ¿Recuerda a los niños hebreos? ¿Recuerda a los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel? Cuando ellos se enfrentan a Nabucodonosor, cuando hay un horno hirviendo a miles de grados de calor, que se puede representar como un derrumbe en sus vidas, que se puede representar como que ya no hay nada más que hacer. Recuerda lo que dice: Rey, sepa que nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, aún así vamos a seguir confiando en Él. Y esa debe ser su respuesta cuando las tormentas de la vida: mi Dios puede librarme del horno, pero si no lo hace, yo tengo la plena convicción que Él va a estar conmigo, como lo estuvo con los 3 jóvenes hebreos en medio del horno. El Señor no los libró del horno, se le ocurrió una idea mejor, entró con ellos en el horno. Y no es que murieron carbonizados, y no es que no quedó ni el cuento de ellos, no. Lo único que se quemó en el horno, ¿sabe qué fue? Fueron las ataduras, fueron las cosas que lo estaban amarrando. Así que saque lo mejor de las tormentas. Lo mejor de las tormentas en la vida es que su fe va a ser fortalecida. Lo mejor del derrumbe es que le va a enseñar que Dios tiene un plan, que Dios está en el medio, que no importa si se ve imposible, que no importa si se ve que complicado de pasar, el Señor va a cumplir su promesa. ¿Qué promesa hizo Jesús en el Nuevo Testamento? Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo se enfrentarán a derrumbes, en el mundo parece que se les viene el mundo encima, en el mundo parece que ya no hay nada por hacer, que todo se acabó, pero confíen, yo vencí al mundo. Y en otra porción de la palabra dice: yo voy a estar con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras llegamos de estos días al fin del mundo, vamos a encontrarnos muchos derrumbes en la carretera. Vamos a encontrarnos muchas tormentas golpeando contra nuestra casa, golpeando contra nuestra vida, golpeando contra nuestras finanzas, golpeando contra nuestra salud, golpeando contra nuestra paz, pero mantengámonos firmes. El Señor en Jueces y en Marcos dio la misma razón. La razón de ser de las tormentas, la razón de ser de los adversarios, tal vez son de carne y hueso, personas en adversidad contra nosotros, tal vez son situaciones, no importa, tienen una razón, es llevarlo a que usted confíe total y absolutamente en el Señor. En zona de derrumbes, y créame, es seguro, usted va a encontrar derrumbes en su vida. En zona de derrumbes, no te derrumbes, confía en el Señor, Él puede librarte. Y si por ventura no lo hace, y si por su forma inteligente de actuar, de ser amorosa como padre, no te libra de la tormenta, ten la plena seguridad. Él está contigo mientras pasas al otro lado. Él le dijo a sus discípulos, fue muy claro, pasemos al otro lado. Así que no iba a haber tormenta que hundiera el barco. Y Él les dice, todavía no pueden confiar en mí. ¿Cuál fue la palabra que Él dio? Pasemos al otro lado. Bueno, Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Él nos dio el honor y el privilegio de ser sus hijos. Él nos dijo que íbamos a encontrar aflicciones, que íbamos a encontrar problemas, que íbamos a encontrar dificultades. Pero Él se pintó, Él se identificó. Yo soy el pan, yo soy la sanidad, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y lo que Él estaba buscando con sus discípulos, como lo busca hoy, es confianza, que confiemos total y absolutamente en Él. En zona de derrumbes, no te derrumbes. En zona de derrumbes, ve a la bendita, eterna y poderosa palabra de Dios y mira cuántos cientos de miles de veces el Señor libró a su pueblo. Y sabe una cosa, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Libró a su pueblo hoy, nos librará hoy. Le dio a su pueblo la salida hoy. Ayer nos dará la salida hoy. Entregó una tierra extraordinaria, poderosa y sobrenatural al pueblo de Israel. No lo hará con nosotros hoy. ¿Sabe una cosa? Esto viene y es una cosa tal vez que no tenga mucha trascendencia, pero el pueblo de Israel, de esos debiluchos, de esos que no tenían poder para pelear, de esos jóvenes inexpertos que no sabían nada de la guerra, al sol de hoy, vaya a mirar a la nación de Israel. Vaya, mira al pueblo de Israel, una potencia en armamento mundial hoy. Y no cualquiera se le mete. Muchos lo odian, muchos lo quieren destruir, pero los años de los años de los años, los enemigos y los adversarios los han enseñado y los han llevado a ser fuertes y a ser catalogados y a ser tenidos en cuenta hoy como una de las fuerzas poderosas en guerra más letales que hay en la tierra hoy. Entonces, ¿de dónde nació? De un poco de inexpertos, pero que tuvieron que enfrentarse a circunstancias, a dificultades para hacer lo que son hoy. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. En zona de derrumbes no nos vamos a derrumbar. Vamos a seguir permaneciendo, confiando en el Señor, en su poder, en su palabra y en sus promesas. En zona de derrumbes, no te derrumbes. Un abrazo grande, muchas bendiciones y regresamos con el próximo clip. Bendiciones, chao.